Bueno, Deuteronomio. Y ahí tienen en el apunte un pasaje en el Evangelio de Marcos que dice así la palabra de Dios. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Esto está en Marcos 12, del 28 al 30. ¿Pero dónde lo encontramos? Bueno, en el libro que vamos a estudiar en el día de hoy. En Deuteronomio 6, 4 y 5. Jesús, el Señor Jesucristo, cuando le preguntan cuál es el mandamiento más importante, cita a este pasaje en Deuteronomio. Y encontramos, lo vamos a decir ahora en un momentito, que es el libro más citado por Jesús. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y toda la Biblia es importante, pero Jesús citó más que cualquier otro libro del Antiguo Testamento, este que vamos a considerar ahora. Bueno, el título del libro, acordémonos que en hebreo, el título que se le daba en hebreo era cómo comenzaba, ¿sí? En este caso era palabras, en el caso del Génesis, acordémonos, en el principio, ¿no? Bueno, acá palabras. ¿Por qué? Por cómo empieza el libro que dice Deuteronomio 1:1. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto de Arabá. Todavía no lo habían cruzado el Jordán. ¿Cuándo lo van a cruzar? En el libro de Josué. Lo vamos a ver, si Dios lo permite, el domingo que viene. Bueno, en hebreo es palabras y en griego es la palabra muy parecida a la que usamos ahora, deuteronomion, ¿sí? ¿Qué significa? Segunda ley o copia de la ley. Vamos a, ya lo mencioné al principio, a buscar ese pasaje, Deuteronomio 17, 18. Hablando de cuando se elija un rey. No era la idea de Dios que Israel tenga rey, pero sabía de antemano, porque Dios sabe todas las cosas, que el pueblo se iba a corromper, iba a desechar a Dios como rey, iba a elegir a uno de sus hermanos. Bueno, cuando eso suceda, tenían que hacerlo de determinada manera. Y acerca de este rey, dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. Esa palabra copia de esta ley es deuteronomion. Significa copia de la ley. Algunos dicen segunda ley, que no me parece por ahí tan apropiado. Si en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas. Bueno, este título proviene de la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento que se usaba en el tiempo de Jesús y de los apóstoles. ¿Qué más podemos decir respecto al contexto? Bueno, ¿cuánto tiempo estuvieron en el desierto desde que salieron hasta que entraron a la tierra prometida? 40 años. Vamos a leer solamente un pasaje, vamos a ir de acá para allá, ¿sí? Así que si me siguen dinámicamente van a poder seguir la lectura. Deuteronomio 2:7. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda la obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. ¿Cuánto tiempo estuvieron? 40 años. ¿Y dónde se encuentran ahora? Bueno, se encuentran en las llanuras de Moab. Esto lo vemos en Deuteronomio 1:5. Dice así. De este lado del Jordán, acordémonos, todavía no habían cruzado, de este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo, y da una serie de discursos a lo largo de todo el libro. Acá Israel no se está moviendo, está
enfrente a la tierra prometida en Moab. A ver si tenemos, ahí está. No sabía si lo había puesto. Bueno, acordémonos, Egipto, Israel desciende hasta el monte Sinaí, que en Deuteronomio le llama Monte Hebrón. Sube acá, da unas vueltas, acordémonos que estuvieron 40 años dando vueltas en el desierto, y acá van subiendo hasta Moab. Este monte Nebo es donde sube Moisés y ve la tierra prometida y no puede pasar, obviamente. Bueno, ¿qué hay del otro lado, en el lugar donde está? Jericó. Acordémonos, todavía creo que no llegamos con la lectura, que es la primera ciudad, o si llegamos, Josué. Es la primera ciudad que ellos conquistan. Bueno, cruzan y lo primero que se encuentran es Jericó. Bueno, ¿quiénes van a entrar a la tierra prometida? Acordémonos, los hijos de los que desobedecieron en Números, como Mauri nos había dicho, en el capítulo Números 10 al 13, ocurre una serie de desaciertos del pueblo, incluso de Moisés. Bueno, y Dios dice, ninguno va a entrar en mi reposo. Esto, la Biblia en varias partes, incluso en el Nuevo Testamento, Pablo menciona esto, dice, no provoquemos a ira al Señor como los que provocaron a ira en el desierto. Constantemente tentaban a Dios. Decían, ¿podrá Dios poner mesa en el desierto? ¿Para qué nos sacaste acá? ¿Para matarnos de hambre? En Egipto estábamos mejor. Dios se cansó y dijo, ninguno va a entrar en mi reposo, solamente dos. Vamos a buscar. Deuteronomio 1, 36 y 38. Excepto Caleb, dice, hijo de Jefone, él la verá y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos porque ha seguido fielmente a Jehová. Dios honra a los que le honran, ¿sí? También contra mí se hirió Jehová por vosotros y me dijo, tampoco tú entrarás allá, dijo Moisés. Josué, hijo de Num, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él la hará heredar a Israel. Ya desde el principio Dios establece como sucesor de Moisés a Josué. Y dice que van a entrar dos personas, Josué y Caleb. Y lo decíamos al principio, ¿no? Algo que no se vio en otros libros, que sí aparece en Éxodo 20, una frase dice, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahí explícitamente está el llamado a amar a Dios, pero no lo estaba como mandamiento. Ahora sí, en Deuteronomio lo vamos a ver, y lo leímos al principio en las palabras del Señor Jesús, hay un llamado y un mandamiento a amar a Dios. Bueno, hablamos de la generación, son los hijos de los que desobedecieron, y algo que decíamos al principio, ¿no? Es el libro más mencionado por Jesús. Y no solamente cuando le preguntan acerca del mandamiento más importante, sino en la tentación de Jesús. Cuando dice escrito está, escrito está, escrito está, cita 3 veces el libro de Deuteronomio. Y él es el verdadero Hijo de Dios. ¿Sí? En el Antiguo Testamento Dios llama a Israel mi hijo, pero era un tipo de Cristo. Israel había fallado en el desierto 40 años. Hay cierta tipología, no hay cierta, hay una tipología bastante clara, que el Señor Jesucristo estuvo 40 días en el desierto y Él sí venció, que era lo que tendría que haber hecho Israel y fracasó. Bueno, Israel fracasó como hijo, Jesús demostró la victoria de ser el verdadero Hijo de Dios. Este pueblo es un pueblo que ha visto milagros, disciplina, provisión. En el desierto vino el maná, vinieron las codornices. Acuérdense que hasta dijeron, estamos cansados de comer maná, queremos comer carne. Y Dios les dio carne hasta, dice, hasta hastiarse. Bueno, Deuteronomio es una carta de amor. Ahí pongo una frase de Corson. Es una carta de amor escrita por Dios a su pueblo, recordándoles que la vida, la bendición y la victoria dependen de su obediencia y su amor a Él. Bueno,
lo que venimos diciendo, ¿no? Dios les iba a dar la tierra. Ellos debían responder en obediencia y gratitud. ¿Cuál era el objetivo del libro de Deuteronomio? Renovar el pacto entre Dios e Israel antes de entrar a la tierra prometida. Él lo había hecho con sus padres, pero la idea de renovar, como dice un escritor, un comentarista respecto a esto, era que ellos tengan presente en su vida de manera constante el pacto de Dios con su pueblo. No era algo del pasado, aunque tiene que ver, y se cita, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, o la tierra que juré a vuestros padres, por supuesto. Pero además de eso, Dios quiere recalcar a esta generación que es un pacto actual, un pacto con ellos. Dice, es con ustedes que hago el pacto, lo dice varias veces en el libro. Es con ustedes que hago el pacto. Bueno, ellos no debían ver el pacto de Dios como algo del pasado, algo viejo, algo antiguo, sino realmente como algo actual de ellos y Dios. Y se desprenden varias cosas, ya lo dijimos. Un llamado a amar a Dios. Amar a Dios, y lo dijo Sebastián incluso en el momento de la alabanza, no es solamente las palabras, o como le podemos decir yo a mi esposa te amo, y nosotros le podemos decir en una canción, en una oración, a Dios que lo amamos. El amor se expresa en hechos en nuestra vida, ¿no? Y Jesús mismo lo dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces, ¿cómo se expresa que amamos a Dios? Obedeciéndole. Es un llamado a amar a Dios en primer lugar. ¿Cuál era el segundo objetivo? Un llamado a la obediencia. Nadie ama más a Dios de lo que le obedece. Vos podés decir que amás a Dios con todo tu corazón, pero si no obedeces a Dios y su palabra, estás demostrando no amarlo. Si me amáis, dice el Señor, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos. Bueno, el amor a Dios se ve reflejado en la obediencia a Dios. Y también es un llamado de gracia. ¿Y qué significa esto del llamado de gracia? Que acá hay un comentarista que ponemos, un libro que se llama El Rey en su Belleza, que la gracia precede a la demanda. Dios ya les da la tierra. ¿Qué significa que la gracia precede a la demanda? La demanda de obediencia. La gracia de Dios está antes que la demanda de obedecerle. Dios primero les da la tierra y ellos deben responder en obediencia. No es una condición. Dios se la iba a dar igual a la tierra. Por ejemplo, vamos a buscar 1:8. Doy por entendido que tienen abierta la Biblia, ¿no? 1:8. Mirad, yo os he entregado la tierra. Ya, eso nada más. Dios ya les había entregado la tierra. Era un hecho. Bueno, ellos en gratitud debían responderle. Otro, por ejemplo. 21. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Ellos todavía no la habían poseído, pero Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Dios vive en un constante presente. Dios ya sabía que se las iba a dar. Bueno, esa gracia de Dios, Dios le había dado la tierra que había prometido a sus padres y que ellos no merecían, ellos debían responder en gratitud. Y acá surge un problema. La imposibilidad de las personas de ese tiempo a cumplir la ley. Y digo de ese tiempo, pero también ahora agrego, se deja en evidencia la imposibilidad nuestra a obedecer a Dios. Que lo intentamos quizás con nuestras fuerzas y fracasamos una y otra vez. Este fragmento del pueblo, si podemos decir, esta generación que quedó, Mauricio nos dijo, y es lo que va a pasar, ellos van a cruzar el Jordán, van a obedecer a Dios y Dios los va a bendecir. Pero finalmente terminan también cayendo, porque es el corazón del hombre, dispuesto al mal, como dice el libro del Génesis. Y Dios deja establecido en este libro que el problema es el corazón del hombre.
y que Dios tenía que circuncidar su corazón. Para ellos la circuncisión era algo extremadamente importante. Dios se la había dado a Abraham como señal del pacto. Bueno, pero Dios dice no es lo externo el problema. Ellos hasta en la época del Nuevo Testamento, de los fariseos y más, se jactaban, nosotros somos hijos de Abraham. Bueno, no. Dios mira el corazón. Entonces ese corazón se encontraba imposibilitado de obedecer a Dios. Un corazón endurecido. Y es con miras al nuevo pacto, que lo dice Jeremías, si podemos lo vamos a leer en un ratito, que Dios iba a cambiar el corazón, Ezequiel también lo dice, el corazón de piedra y nos iba a dar un corazón de carne, un corazón que pueda temer a Dios. El que tienen los seres humanos por naturaleza es un corazón caído, un corazón perdido, que no busca a Dios. Bueno, Dios iba a circuncidar el corazón. ¿Qué significa? Que lo iba a transformar, que les iba a dar un corazón nuevo para que le temiesen. El objetivo también era alentarles a obedecer a Dios, y dice, para que te vaya bien, y también advertirles. Y vemos tanto bendiciones como maldiciones, que si podemos vamos a leer en un ratito. Yo confío que están siguiendo la lectura. Bendiciones en el caso de obedecer y maldiciones en el caso de desobedecer. Bueno, pasó exactamente lo que Moisés dijo que iba a pasar. Se iban a volver tras dioses, se iban a apartar y iban otra vez a ser exiliados a la tierra que tanto les costó poseer. Y otro objetivo es mostrar al Señor Jesucristo. Como dijimos hace un rato, Él es el verdadero Hijo obediente, el que cumplió la ley. Yo vine a cumplir la ley y lo hizo y nos mostró el verdadero significado de la ley y que cumplió con absolutamente todo. Y donde Israel falló, el Señor Jesucristo venció. Y es un tipo también de Cristo, tipo y antitipo, acordémonos al principio de lo que nos enseñaba Luciano, de Israel como hijo. Bueno, pero el verdadero hijo, todo esto apuntaba al Señor Jesucristo, que iba a cumplir con perfección la ley. Bueno, Deuteronomio no es una nueva ley, aunque Moisés agrega determinadas cosas que no están en determinadas leyes, que no están en los primeros libros. Pero no es una nueva ley como tal, es una explicación, una exposición de la ley dada en el monte Sinaí, que dijimos que acá se llama Horeb. Y es un llamado a Israel a relacionarse con ese Dios de amor y con ese Dios fiel. Son una serie de discursos, por ejemplo, se divide en 5, o yo al menos lo dividí en 5 secciones. Los primeros 4 capítulos, ¿de qué trata? Es Moisés contando la historia de todo lo que ocurrió en el desierto. Sospechamos que estos chicos, que eran jovencitos, porque habían sido los hijos de los que murieron en el desierto, no tenían o no les venía mal recordar todo lo que pasó. Bueno, Moisés les cuenta en estos primeros 4 capítulos cómo salieron del desierto. Hay ciudades que Dios les dijo no tienen que enfrentar, les tienen que comprar comida pacíficamente, y hay otros que Dios les dio la victoria. Bueno, en estos 4 capítulos Moisés, les cuenta todo lo que sucedió en cuanto a lo histórico en el desierto. Luego del 5 al 11 hace como una breve transcripción de la ley. Comienza con los 10 mandamientos. En el capítulo 6 vemos el mandamiento más importante y advierte a Israel algo que hasta creo que es un temor de Moisés que pueda llegar a ocurrir, y es lo que ocurre lamentablemente, que es que el pueblo se vaya tras dioses ajenos. Y les advierte constantemente, en muchos capítulos, acerca de la idolatría. Lo vamos a ver en los temas centrales del libro. Pero sigue el libro del 12 al 26, y ahí sí detalla quizás más detalladamente, valga la redundancia,
Las leyes, ¿sí? Y es cuando trata de las leyes de la vida diaria. ¿Qué pasa si se establece el divorcio? Cosa que no es menor y es mencionado también por Jesús. Los fariseos le preguntan, Moisés nos dio permiso para dar carta de divorcio. Y Jesús les respondió, fue por la dureza del corazón, no fue porque no era la idea de Dios. En el principio no fue así, dijo el Señor. Bueno, eso está en Deuteronomio. Leyes específicas por si un hombre violaba a una mujer. Ahí se establecían ciudades de refugio por si alguien había matado sin querer a alguien, no sé. No era la intención matar a alguien, se establecían 3 ciudades de refugio donde ese hombre podía ir para que no lo maten y no se quiera vengar a algún familiar, porque había sido sin querer. El que mataba adrede, la ley decía que tenía que esa persona morir. Leyes de esclavos, leyes de que los empleadores debían pagar al día a sus empleados porque si no, no iban a tener para comer. ¿Qué pasaba si un esclavo quería liberarse? Bueno, todo acerca de la vida diaria que iba a ocurrir cuando ellos pasaran el Jordán. Bendiciones y maldiciones del pacto, ya lo dijimos. Y por último, el canto de Moisés antes de morir, la bendición y muerte de Moisés, que deja como un legado, ¿no? Bueno, a lo largo de todo este libro, Deuteronomio insiste una y otra vez en el llamado a amar a Dios, a obedecerle, ¿sí? Amar a Dios es obedecerle. Está totalmente ligado, no podemos desprender. Vos decís que amás a Dios, eso se tiene que reflejar en la obediencia. Resalta el libro que la tierra es un regalo, un don de Dios, un don de gracia, pero la bendición de disfrutarla iba a depender sí o sí de la obediencia. Si ellos no obedecían, pronto se iban a ir a otra tierra y iban a ser exiliados, como vemos más adelante en la palabra que ocurrió. Además, Deuteronomio tiene un lugar clave en la teología bíblica. El llamado de la obediencia se fundamenta en la gracia previa, anticipando el Evangelio. El pacto en Deuteronomio refleja la estructura del Edén, algo que venimos también viendo con el tema del templo. Bueno, acá también lo vamos a ver en el último punto, pero vemos una nueva creación. Vemos quizás un nuevo lugar donde Dios quiere que su pueblo repose, que Él sea el Señor, que Él sea el Rey y que ellos debían responder en obediencia a ese Rey. Bueno, eso no ocurre, pero era la idea de Dios, este nuevo Edén. Y deja en evidencia el problema del corazón humano y que solo el Señor, transformando los corazones, podía solucionar eso. Bueno, vamos a avanzar. ¿Cuál es el tema central? Yo veo 2, vamos a ver varios, muchos. Por eso vamos yendo más rapidito. Pero hay 2 centrales que venimos diciéndolo todo el tiempo. La obediencia era clave en este pacto. Es un pacto condicional que depende, por supuesto, de la obediencia. Y es un llamado a no olvidar. Y Deuteronomio repite muchas veces, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Y así. ¿Por qué? Porque tanto ellos como nosotros somos propensos a olvidar. A olvidar las obras de Dios, a olvidar la salvación de Dios y a quejarnos. Y este pueblo llegó a decir atrocidades. Bueno, es un llamado a obedecer a Dios, que eso implica que lo amamos, el obedecerle, y un llamado a no olvidar. Temas, me van siguiendo, ¿no? La gracia de Dios, ¿sí? Lo venimos diciendo. ¿Por qué Dios tiene tanto amor para con este pueblo en particular? ¿Por qué Dios lo elige de entre todas las naciones para que sean su pueblo santo? Bueno, porque lo amó.
No había nada en Israel, no había nada en Abraham para que Dios lo amara. Pero Dios lo amó. Miren, vamos a leer un pasaje que suelo mencionar siempre, Ezequiel 16. Ezequiel 16. Dice así: y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo. ¿Quién fue? Abraham. Y tu madre Etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo. Ya vemos un desamparo de ese pueblo. Ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacer algo de esto. No había nadie que te tenga compasión. Nadie te quería, estabas sucia, naciste, estabas... miren lo que dice. No hubo ojo, dice el versículo 5, que se compadeciese de ti para hacerse algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé, dice Dios, junto a ti, y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Y es la gracia de Dios. ¿Por qué Dios elige a este pueblo? Porque lo amó. No era un pueblo especial, no tenía determinadas capacidades. De hecho, demostró una y otra vez que fallaba a Dios, que desobedecía a Dios. Pero Dios lo amó. Hasta lo llama con un apodo que no se sabe el significado, y esto está también en Deuteronomio, que Dios le dice a Israel Jesurum. ¿Alguno lo leyó? Y eso común, los que entienden del idioma, pareciera ser un nombre tierno, como cuando uno llama cariñosamente a su hijo un apodo que solamente el padre o la madre le dicen a su hijo. Bueno, Dios le llama a Israel Jesurum. Y es la gracia tierna de Dios amando a su pueblo. Y es la gracia tierna de Dios amándonos a cada uno de nosotros. A vos y a mí, que nos equivocamos todos los días, que fallamos, que caemos en nuestra fe, que caemos una y otra vez, pero el Señor está ahí amándonos como hijos amados. Dice en una parte en Deuteronomio que es hasta la niña de sus ojos. Qué hermoso saber que Dios sí es un Dios justo, un Dios santo, un Dios que dice que juzga la maldad, pero también es un Dios de amor, que nos ama como hijos amados. Bueno, ese es nuestro Dios. Dice que Dios cuida a Israel como un padre lleva a su hijo. Alguien que los rescató de Egipto, que los condujo a la tierra prometida, no porque fueran dignos, sino por su fidelidad a sus promesas. Amén. Recordar es clave. Bueno, otra vez, ¿no? Lo venimos diciendo como tema central. No olvidarte de Jehová tu Dios. Miren todos los versículos que lo dice, no lo vamos a leer. 4:9, el 23 también, 6:12, 8:11, el 8:14. Bueno, Israel no debía olvidar, y además de eso, recordar la liberación de Egipto, el paso por el desierto. Dios los alimentó con maná, les dio carne de manera milagrosa, agua, todo lo que ellos pedían, Dios se los daba. Bueno, ellos no debían olvidarse porque si lo hacían, su corazón se iba a volver frío y se iban a alejar de Dios. Y ahí puse una pequeña anotación en el apunte. Nosotros como iglesia somos llamados a lo mismo, a recordar a través de la cena del Señor, todos los domingos, cada primer día de la semana, el sacrificio del Señor Jesucristo. Algo hay en el ser humano que Dios llamó en su momento a su pueblo a recordar y llama a su iglesia, que es su pueblo hoy, a recordar el sacrificio, la salvación que es a través del Señor Jesucristo. Un llamado a la obediencia. Esto ya lo venimos diciendo, no vamos a ahondar, pero Dios es llamado, el pueblo es llamado a obedecerle, a servirle,
Y hay una palabra que aparece varias veces en Deuteronomio que me llamó la atención. A servirle con alegría, lo tienen ahí en negrita al final del párrafo. No era simplemente, bueno, tengo que hacer esto y lo hago de mala gana. Tengo que obedecer a Dios y lo hago de mala gana. Era hacerlo con alegría. Bueno, Dios nos llama hoy a lo mismo. A servirle con alegría, a venir delante de su presencia con regocijo, decía el rey David. Bueno, Dios es un Dios alegre y nos motiva a que seamos de la misma manera. La supremacía de Jehová. Y esto también vemos en todo el libro. Jehová es el único Dios. Y a Él, de hecho es uno de los mandamientos, ¿no? A Él solo adorarás, a Él solo servirás. No había lugar para hacerse otros dioses, ni con figuras que estén debajo de la tierra, ni sobre la tierra con astros del cielo. No, nada podía ocupar el lugar de Dios en el corazón de su pueblo, y mucho menos en nuestro corazón. Vos decís, bueno, yo no tengo ídolos, pero fíjate si hay alguien o algo ocupando el lugar de Dios en tu vida. Avanzamos. Un solo lugar de adoración. Esto vamos a buscarlo, Deuteronomio 12. Es importante el lenguaje que Moisés usa para decir acerca de esto. Dice así, Deuteronomio 12:5. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. El lugar que Dios escogiere, todavía no se había establecido un lugar de adoración central, como lo fue después Jerusalén. De hecho, Moisés no lo establece. Dice, el lugar que Dios escogiere en el futuro. Bueno, ese lugar debía ser el centro. Y otra vez aparece, ¿no? Celebrar no por rutina, sino con alegría. Y dice la palabra de Dios, comerán delante del Señor su Dios y se alegrarán. La alegría es central también en el libro de Deuteronomio. La ley en la vida diaria, bueno, algo estuvimos viendo, regula Dios la vida cotidiana, habla de los pobres, habla de pagar un salario justo y de pagarlo al día, que no se pase el día sin que vos pagues el jornal a tus jornaleros. Proteger a las viudas y a los huérfanos, no abusar de los recursos naturales. Esto también lo dice. Si fueras a la guerra con una ciudad y ves un árbol, salvo que te sirva para tomar el fruto, pero no lo cortes, porque el árbol no es hombre, dice Dios en Deuteronomio. El árbol no tiene la culpa de que vos estés en guerra. Bueno, conservalo. Y si no dieres fruto, dice, podés usarlo para las ciudades, para construir. Algo que venimos diciendo. El problema en el corazón del hombre. No era externo el problema, no eran los enemigos. Y me acuerdo de las palabras del Señor Jesús, ¿no? No es lo que entra, sino lo que sale. Eso es lo que contamina al hombre. Bueno, el corazón del hombre está imposibilitado a obedecer a Dios. Necesitaban un corazón nuevo. Y el único que puede darte un nuevo corazón es Dios. Y Dios lo promete en Jeremías. A ver, vamos a leerlo. De todos esos pasajes que doy, solamente vamos a buscar el de Jeremías. Jeremías 31, 31. Este libro de Deuteronomio es una sombra, como todo, ¿no?, de lo que había de venir. El nuevo pacto que Dios iba a hacer con su pueblo. Dice Jeremías 31, capítulo 31, versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de Egipto. No, con ese pacto en algún momento va a dejar de estar vigente. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová.
Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Eso se iba a hacer realidad en el Señor Jesucristo, que Él mismo dice, yo establezco un nuevo pacto en mi sangre. Bueno, esa sangre nos iba a limpiar de todos pecados. Y Él iba a habitar a través del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, y íbamos a convertirnos, y lo somos, por la gracia de Dios, en morada de Dios. Y Dios finalmente circuncidará los corazones de aquellos que creerían en Él. El futuro de Israel. Bueno, Moisés profetiza que Israel finalmente se va a desviar y que sería exiliado, pero Dios no los abandonaría. De hecho, al final del libro, en Deuteronomio 30, dice que si ellos clamaren, Dios iba a volver y iba a traer, aunque el pueblo esté en la otra punta, Dios los iba a traer otra vez, porque Dios es fiel a sus promesas. Este canto no solo profetiza que Israel se iba a desviar, sino también termina con esperanza, y que a pesar de que el hombre no es capaz de cumplir la voluntad de Dios, el Señor se va a compadecer una y otra vez de su pueblo. Creo que el profeta Miqueas dice, Dios volverá a tener misericordia. Bueno, lo vemos constantemente en todo el Antiguo Testamento, en el Nuevo y en nuestras vidas. Dios vuelve, a pesar de que el hombre falla, Dios vuelve a tener misericordia. Y por último, hay muchos temas más en Deuteronomio. Es un libro riquísimo en contenido teológico, pero son los que resumimos en esta hora. Jesús, el verdadero cumplimiento. Bueno, vamos a buscarlo. Deuteronomio 18. Esto es importantísimo. No se están durmiendo, ¿no? Vamos todavía. Deuteronomio 18:15. Dice así, profeta de en medio de ti, Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová, a él oiréis. Bueno, ¿quién era ese profeta que Dios iba a levantar después de Moisés? De hecho dice, ¿no?, que ningún profeta se levantó como Moisés. Bueno, pero había uno que sí se iba a levantar y que el pueblo debía escuchar. ¿Quién era? El Señor Jesucristo. Era una profecía clara acerca de la venida del Señor Jesucristo. Y miren lo que dice, hay una frase que transcribo tal cual. Llegará un nuevo día e Israel recibirá un nuevo corazón. Al igual que Adán, serán expulsados de la tierra. Adán por su pecado fue expulsado del Edén. Bueno, Israel en su momento también lo será. Pero Jehová no repudiará a su pueblo. Circuncidará sus corazones, los devolverá a la tierra y ellos volverán a disfrutar de su presencia. Verán al rey en su belleza. Se levantará un nuevo profeta que hablará la palabra del Señor a Israel. Este profeta bajo el cual Dios traerá su reino no es otro que Jesús de Nazaret. Entonces, el libro está plasmado del Señor Jesucristo. Y eso nos tiene que llevar a amarle, como dijimos, a obedecerle, a vivir bajo su supremacía, su señorío, a recordarlo. Es un libro que nos enseña que la verdadera vida, la gente quiere ser feliz, la gente quiere tener paz. Bueno, ¿cuál es el secreto para eso? La obediencia a Dios. La obediencia a Dios. No por amor, perdón, no por obligación, sino por amor. Y al final este libro nos señala al Señor Jesucristo. Bueno, ¿qué lugar ocupa en el panorama bíblico? Vemos acá una nueva creación, una nueva etapa. Si antes Israel estaba en el desierto,
pasaba de todo, pero ahora hay miras de una nueva creación. Dios estableciendo un lugar que iba a ser la tierra prometida, que Él les iba a entregar por gracia, iba a ser el nuevo Edén. Sin embargo, este libro también muestra que van a caer, que no van a cumplir con este pacto. Pero también promete redención. Dios iba a levantar un profeta, alguien, y Dios iba a circuncidar sus corazones y los iba a restaurar. ¿Vemos algo que también es tipo de Cristo en la época de Esdras? Sí, pero apunta al Señor Jesucristo. Finalmente la consumación se vislumbra, Israel regresará a la tierra, pero solo la obra de Cristo traerá la obediencia perfecta y la bendición final. Bueno, conclusiones. ¿Qué nos dice de Dios? Que Dios es fiel y que Dios es amoroso. Sí, Dios no puede convivir con el pecado. Dios es un Dios santo, un Dios justo, pero vemos que es un Dios fiel. Que Dios cumple sus promesas y que el que comenzó, como decía el apóstol Pablo, la buena obra en tu vida y en la mía, la va a perfeccionar hasta el día del Señor Jesucristo. Que Dios es el único Dios verdadero, santo y justo. Que a Él debemos adorar. Que Él tiene que llevarse lo mejor de nuestras vidas. La única adoración en nuestra vida debe ser dirigida al Señor. Que Dios es fiel a su pacto, que es compasivo, que a pesar de que muestra que el pueblo se va a equivocar de vuelta, si ese pueblo clamare, iban a ser traídos otra vez a su tierra. Pero que Dios juzga, ¿no? Y debemos también no solo alentarnos con el carácter de nuestro Dios, sino advertirnos de que si le desobedecemos vamos a tener las consecuencias de esa desobediencia. Bueno, eso nos tiene que llevar a transformar nuestras vidas. ¿Y qué dice de cada uno de nosotros? Que somos hijos amados. Que así como llama a Israel la niña de sus ojos, lo somos cada uno de nosotros. Lo sos vos, hermano. Lo soy yo. Que no sé por lo que podés estar pasando en una situación difícil, pero que Dios te ama y Dios controla esa situación. Y todo es para que seamos más parecidos al Señor Jesús. A los que antes conoció, a estos los predestinó para que seamos conformes a la imagen de su Hijo. Somos llamados a obedecer por amor. El Señor ya nos dio la salvación. A este pueblo ya les dio la tierra, por más que todavía no la habían poseído. Bueno, el Señor nos dio tantas bendiciones, pero sobre todo la salvación. Nos hizo hijos suyos cuando éramos contrarios, éramos por naturaleza, dice, hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Bueno, pero el Señor tuvo gracia, tuvo misericordia y nos salvó, nos perdonó, nos hizo miembros de su familia. Y eso debemos responderle obedeciéndole, amándole, no de palabra, amando a Dios y amando a los demás. El Señor Jesucristo dice esto. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amar a Dios. Y el segundo, amar a tu prójimo. Bueno, ¿cómo amamos a Dios? Amando también a los demás. Y somos propensos a olvidar. Y es un llamado a recordar constantemente las obras de Dios y la salvación de Dios. Tenemos un corazón rebelde, un corazón que no busca a Dios por naturaleza. Quizás hay alguien acá que no tiene a Jesucristo en el corazón. Bueno, Dios quiere darte un nuevo corazón. Ese profeta prometido que iba a ser la persona del Señor Jesucristo ya vino. Vivió una vida perfecta, cumplió la ley, algo que no podíamos hacer, ni hizo su pueblo, ni hicimos nosotros, y murió en una cruz para ocupar nuestro lugar. Y dice la palabra de Dios que todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Dios llama a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios es un Dios amoroso, pero también es un Dios justo que condena el pecado. Bueno, Dios llama al arrepentimiento. Y necesitas un Salvador. Si escuchás este evangelio y te das cuenta de la necesidad de un Salvador,
Acércate a Dios. Humillate delante de Dios. Pedile perdón por tus pecados y pedile que Él sea tu Salvador. Y somos llamados a temer, a amar, a servir. Y no podemos cumplir la ley por nosotros. Lo vamos a hacer con la capacidad que el Señor nos da por medio de su Espíritu.